Un notificador judicial estrelló una notificación de desalojo en mi escritorio frente a todo mi equipo. Me desplomé en mi silla, sollozando de humillación. Mis padres habían falsificado en secreto un contrato de arrendamiento para robarme mi casa, la cual ya estaba pagada. Pensaron que quebrantarme públicamente me haría rendirme. Pero olvidaron un documento fatal. El cristal acústico de la sala de juntas ejecutiva estaba diseñado para filtrar la frenética energía de los grandes acuerdos de una sede corporativa, reduciendo el caos de 300 empleados a un borrón cinematográfico silencioso. Dentro de la sala, la atmósfera estaba controlada quirúrgicamente. Yo estaba sentada a la cabecera de la mesa de caoba de 20 pies, finalizando los términos de una ronda de financiación de serie C de $200 millones. Rodeándome estaban 6 de los capitalistas de riesgo más despiadados de la costa este. Y no estaban mirando la pantalla de proyección. Me estaban mirando a mí, esperando mi concesión final sobre la dilución del capital. Había pasado los últimos 8 meses orquestando este momento exacto. Tenía la sala en la palma de mi mano. La autoridad absoluta de mi posición era incuestionable, hasta que las pesadas puertas de cristal se abrieron violentamente. Mi director de seguridad, un exagente federal que rara vez hablaba por encima de un susurro, entró. Se veía inusualmente pálido. Detrás de él había un hombre que categóricamente no pertenecía al piso ejecutivo. Llevaba una chaqueta cortavientos barata y mal ajustada, aferraba un grueso sobre de papel manila y respiraba pesadamente, como si acabara de abrirse paso a la fuerza por las barricadas del vestíbulo. La conversación en la mesa murió al instante. El silencio en la sala de juntas se volvió repentino y sofocante. Pido disculpas por la extrema interrupción, dijo mi director de seguridad, con la voz tensa por un pánico apenas reprimido. Pero este individuo invocó un mandato civil municipal. Amenazó con hacer que la comisaría local arreste al personal del vestíbulo por obstrucción de una orden judicial si no lo escoltaba directamente hasta usted. Antes de que pudiera siquiera procesar el absurdo legal de la declaración, el hombre de la chaqueta cortavientos dio un paso adelante, ignorando por completo a los inversores multimillonarios sentados alrededor de la mesa. No pidió permiso. No bajó la voz para preservar mi dignidad. Usó el silencio de la sala como un arma. ¿Es usted la directora ejecutiva de esta corporación?, preguntó el hombre, con su voz resonando con el volumen mecánico y practicado de alguien que se gana la vida dando malas noticias. Lo soy, respondí, manteniendo mi tono perfectamente nivelado, aunque un pico frío de adrenalina ya estaba inundando mi sistema. Y usted está invadiendo actualmente una instalación comercial de alta seguridad. No según el secretario del condado. No lo estoy, respondió de inmediato, acercándose directamente a la cabecera de la mesa de caoba. Golpeó el grueso sobre de papel manila contra la madera pulida con un fuerte sonido resonante. Usted ha sido notificada oficialmente con un aviso acelerado de 5 días para desalojar y una orden de desalojo municipal obligatoria. Se le ordena desalojar las instalaciones de su residencia principal de inmediato debido a un incumplimiento malicioso y grave de su contrato de arrendamiento. ¿Qué? Tenga un buen día. Dio media vuelta y salió marchando de la sala de juntas de cristal, escoltado por un director de seguridad paralizado. Durante 10 segundos agonizantes, nadie se movió. Los 6 capitalistas de riesgo, individuos que manejaban miles de millones de dólares y prosperaban con la estabilidad corporativa, miraron el sobre de papel manila que descansaba frente a mí como si fuera una bomba sin explotar. La imagen era catastrófica. Una ejecutiva que ni siquiera podía administrar su propia vivienda, que estaba siendo desalojada agresiva y públicamente por un incumplimiento malicioso, no era una ejecutiva a la que se le confiaran $200 millones en capital de riesgo. Señores, dije, con mi voz apenas manteniendo su integridad estructural. Necesito un receso de 10 minutos para abordar un error administrativo. No discutieron. Se levantaron en silencio, recogieron sus libretas legales y salieron de la sala, evitando mi mirada. Las pesadas puertas de cristal se cerraron con un clic detrás de ellos. Estaba completamente sola. El impacto biológico me golpeó con la fuerza de un tren de carga. El bajón de adrenalina fue instantáneo y violento. Me desplomé en mi pesada silla de cuero. Mis pulmones se paralizaron. La magnitud pura y asombrosa de la humillación pública rompió la impenetrable armadura corporativa que había pasado 15 años forjando.
Me tapé la cara con las manos y, por primera vez en una década, sollocé. Lloré en la sala de juntas vacía, con el pecho agitado, completamente humillada, totalmente destrozada por la pura audacia del ataque. Pero las lágrimas son una respuesta biológica finita. Se agotan. 3 minutos después, los sollozos se detuvieron. La humillación se evaporó, reemplazada por completo por una claridad absoluta y helada. Me sequé la cara, me senté derecha y alcancé el sobre de papel manila. Saqué la gruesa pila de documentos legales. No miré el estridente sello rojo de desalojo en la primera página. Soy una estratega. Ignoro la amenaza y busco el mecanismo. Pasé directamente a la declaración jurada municipal y al supuesto contrato de arrendamiento principal adjunto. Compré mi propiedad hace 5 años. Es una extensa propiedad de varios millones de dólares en un enclave cerrado y la pagué en efectivo. No hay hipoteca. No hay propietario. El concepto de que yo fuera desalojada de una casa que me pertenece en su totalidad era una imposibilidad matemática. Sin embargo, allí estaba, impreso en tinta negra y clara en el membrete del Tribunal del Condado. Arrendadores principales y titulares primarios del título, Arthur y Eleanor Vance. Subarrendataria en incumplimiento, la directora ejecutiva. Mis padres. Me quedé mirando sus nombres, mi mente aplicando ingeniería inversa al instante a la arquitectura sociópata de su fraude. Hace 2 años, perdieron su jubilación en una serie de apuestas diarias desastrosas y altamente apalancadas. Por un sentido equivocado del deber filial, los mudé al ala de invitados independiente de 2000 pies cuadrados de mi propiedad. Cubrí sus servicios públicos, sus compras, su seguro médico. Les di un lugar suave donde aterrizar. A cambio, pasaron los últimos 24 meses conspirando silenciosamente para robar mi imperio. Analicé el contrato de arrendamiento principal falsificado adjunto a la notificación de desalojo. Era una obra maestra de la ficción legal. Afirmaba falsamente que ellos eran los dueños legítimos y originales de la propiedad y que me habían arrendado amablemente la casa principal. El documento estaba meticulosamente antedatado y presentaba una falsificación espectacular de mi firma. Luego habían llevado este documento fraudulento a un tribunal de vivienda municipal, juraron bajo pena de perjurio que yo era una ocupante ilegal hostil que no pagaba y que estaba destruyendo su propiedad, y obtuvieron una orden de desalojo acelerada. ¿Pero por qué? Sabían que no podían echarme realmente. Sabían que una simple verificación de las escrituras de la propiedad eventualmente expondría la mentira. Entonces miré a través de las paredes de cristal de la sala de juntas hacia el vestíbulo, donde los capitalistas de riesgo susurraban entre ellos. La comprensión encajó en su lugar como un cargador lleno. Esto no se trataba de la casa. Se trataba de la ventaja. Mis padres sabían que yo estaba en medio de una ronda de financiación de 200 millones de dólares. Sabían que, en el mundo de altas apuestas del capital de riesgo, una reputación absolutamente prístina es la única moneda que importa. Orquestaron una escena altamente pública y máximamente humillante con el notificador judicial para crear un escándalo. Querían que los rumores se esparcieran. Querían que la junta directiva entrara en pánico. Esperaban que yo estuviera sentada en esta silla llorando en la derrota, aterrorizada de que los medios descubrieran que una destacada directora ejecutiva estaba siendo arrastrada por los tribunales de desalojo por ser una morosa. Esperaban que yo los llamara en un pánico ciego, rogándoles que retiraran la demanda falsa para salvar mi ronda de financiación. Y cuando hiciera esa llamada, exigirían un acuerdo de 10 millones de dólares para retirar discretamente el desalojo y desaparecer. Estaban utilizando el sistema de tribunales municipales para ejecutar una impecable red de extorsión de la alta sociedad. Coloqué cuidadosamente el contrato de arrendamiento falsificado de nuevo sobre la mesa de caoba. No busqué mi teléfono para llamar al abogado de la familia, y no llamé a la policía para denunciar una falsificación. No se responde a un ataque nuclear táctico con una cortés disputa legal. Mis padres habían pasado meses investigando las leyes de vivienda municipales, estudiando mi firma y rastreando mi calendario corporativo para ejecutar esta humillación pública a la perfección. Pero en su prisa arrogante y codiciosa por acorralarme frente a mis inversores, cometieron un fracaso catastrófico en su debida diligencia. Extrajeron los registros públicos de la casa de hace 4 años. Falsificaron mi firma como ciudadana privada.
No se dieron cuenta de que hace 24 meses yo había transferido de manera silenciosa, legal y permanente el título absoluto de esa propiedad a un fideicomiso ciego irrevocable, administrado completamente y protegido a nivel federal por la División de Patrimonio Institucional del Banco JP Morgan Chase. Mis padres no solo habían cometido fraude civil contra su hija. Acababan de jurar bajo juramento en un tribunal de justicia para robar un activo de varios millones de dólares directamente a una institución bancaria asegurada a nivel federal. Desbloqueé mi teléfono y marqué la línea directa no listada del Departamento de Litigios Institucionales de JP Morgan. El llanto había terminado. La ejecución estaba a punto de comenzar. El auricular de aluminio pulido del teléfono se sentía frío contra mi oreja. La línea directa no listada del Departamento de Litigios Institucionales de JP Morgan no sonó una segunda vez. Se conectó de inmediato a un sistema de enrutamiento automatizado y encriptado diseñado explícitamente para clientes corporativos de alto patrimonio neto que administran activos superiores a 50 millones de dólares. Ingresé mi código de autenticación de cliente alfanumérico seguro de 16 dígitos en el teclado. El sistema verificó mi identidad en menos de 3 segundos. División Legal y de Fraude Institucional de JP Morgan. Habla el abogado principal Harrison. ¿Cómo podemos dirigir su inquietud inmediata, señorita Vance? La voz al otro lado no era la de un representante de servicio al cliente, era un litigante federal agudo y altamente compensado cuya única existencia profesional estaba dedicada a proteger los enormes activos estructurados del banco de una responsabilidad catastrófica. El tono de Harrison carecía por completo de calidez. Era un instrumento puro y altamente calibrado de poder institucional. Señor Harrison, declaré, con mi voz igualando su absoluta y helada precisión. No temblé. No transmití ni una onza de la humillación que me había hecho llorar 10 minutos antes. Requiero la activación inmediata del protocolo de defensa del título para el activo residencial actualmente mantenido dentro del fideicomiso ciego irrevocable Vance. Escuché el tecleo rápido y preciso de un teclado mecánico al otro lado de la línea, mientras Harrison abría al instante el archivo de varios millones de dólares profundamente encriptado. Tengo la cartera del fideicomiso abierta, señorita Vance, confirmó Harrison, con su voz bajando a un registro de intenso enfoque clínico. El activo residencial principal es una propiedad con título libre de gravámenes valorada en aproximadamente 12.5 millones de dólares. No hay gravámenes activos, no hay segundas hipotecas y no hay contratos de arrendamiento externos autorizados en el archivo. Por favor, indique la naturaleza de la infracción. Recogí la notificación de desalojo municipal falsificada de la mesa de caoba. No leí el lenguaje dramático y amenazante que mis padres habían pasado semanas redactando. Leí la mecánica legal de su nota de suicidio. Hace 30 minutos, un notificador judicial municipal entregó una notificación de desalojo acelerada bajo juramento en mi sede corporativa, expliqué, entregando los hechos con la eficiencia distante y letal de una auditora forense. Los demandantes son Arthur y Eleanor Vance. Han presentado un contrato de arrendamiento principal antedatado y fraudulento ante el Tribunal de Vivienda del Condado. Han falsificado mi firma como ciudadana privada. Actualmente están intentando reclamar legalmente la propiedad principal de la finca y están ejecutando un desalojo público bajo pena de perjurio. El silencio en la línea fue profundo. No era el silencio de la confusión. Era el silencio pesado y aterrador de una institución financiera masiva que se daba cuenta de que una entidad externa acababa de intentar robar uno de sus activos protegidos de 12 millones de dólares utilizando documentación municipal falsificada. Señorita Vance, dijo finalmente Harrison, con su voz bajando una octava, irradiando una furia institucional repentina y abrumadora. Está declarando para el registro oficial que Arthur y Eleanor Vance han presentado documentos juramentados y notariados a un juez municipal en funciones reclamando la propiedad legal de un activo que es propiedad exclusiva e irreversible de JP Morgan Chase. Eso es exactamente lo que estoy declarando, señor Harrison, respondí suavemente, con la trampa completamente armada y lista para desplegarse. Extrajeron registros de propiedad pública obsoletos de hace 4 años. Desconocen por completo la estructura del fideicomiso ciego. Creen que están cometiendo un fraude civil simple y altamente humillante contra su hija para forzar un acuerdo de extorsión de 10 millones de dólares para salvar mi actual ronda de financiación de capital de riesgo.
No se dan cuenta de que acaban de iniciar una toma de control hostil y fraudulenta de un activo bancario asegurado a nivel federal. Han cometido un fraude electrónico e hipotecario federal masivo e innegable, declaró Harrison, con sus dedos volando por el teclado, ya redactando la respuesta legal catastrófica. Al presentar ese contrato de arrendamiento falsificado en un tribunal municipal, también han cometido un delito grave de perjurio y conspiración para cometer hurto mayor. Esto ya no es una disputa familiar. Señorita Vance. Este es un ataque directo y agresivo a la integridad de las tenencias institucionales de JP Morgan. Soy plenamente consciente de las implicaciones federales, señor Harrison, dije, reclinándome en mi pesada silla de cuero, mientras la temperatura bajo cero de mi venganza finalmente se instalaba en mis huesos. No quiero un acuerdo silencioso. No quiero una simple desestimación del desalojo municipal. Quiero que el banco los aplaste con todo el peso no mitigado del gobierno federal. Quiero al Buró Federal de Investigaciones involucrado. La división de fraude de JP Morgan no llega a acuerdos cuando nuestros activos son atacados directamente con documentos falsificados, me aseguró Harrison. La aterradora maquinaria del gigante bancario se puso en marcha. Estoy enviando de inmediato a nuestro equipo de élite de litigantes federales para interceptar esta audiencia de desalojo municipal. También estoy enviando este expediente autenticado completo a nuestro enlace directo en el grupo de trabajo de delitos financieros del Buró Federal de Investigaciones. Sus padres acaban de entrar voluntariamente a un matadero federal. La audiencia de desalojo municipal está programada para el martes por la mañana a las 9 de la mañana en la sala del Tribunal 4B, proporcioné, deslizando la notificación falsificada de nuevo en el sobre de papel manila. Esperan que yo aparezca sola, llorando y desesperada por firmar un acuerdo de no divulgación de $10 millones para hacer que el escándalo desaparezca. Usted no estará sola, señorita Vance, prometió Harrison, y la llamada terminó con un clic agudo y decisivo. Coloqué el auricular de aluminio pulido de nuevo en la consola. Me levanté de la cabecera de la mesa de caoba, con mi postura impecable, mi armadura corporativa completamente restaurada. La humillación del notificador judicial, el pánico de los capitalistas de riesgo, la pura y asombrosa arrogancia del complot de extorsión de mis padres. Todo eso era irrelevante ahora. Caminé hacia las pesadas puertas de cristal de la sala de juntas y las empujé. Todo el piso ejecutivo estaba en un silencio sepulcral. 300 empleados, asistentes y vicepresidentes fingían trabajar, con los ojos moviéndose nerviosamente hacia mí, plenamente conscientes de que su directora ejecutiva acababa de recibir públicamente una notificación de desalojo. Los 6 capitalistas de riesgo estaban parados en un grupo apretado cerca de los ascensores, luciendo increíblemente incómodos, preparándose para salir silenciosamente del edificio y retirar su inversión de $200 millones. No me inmuté. No ofrecí una explicación frenética y desesperada. Caminé directamente hacia ellos con la confianza absoluta y aterradora de una mujer que acababa de convertir en un arma un fideicomiso bancario federal de $12 millones. Señores, anuncié, con mi voz resonando limpiamente por el silencioso vestíbulo, proyectando una autoridad pura e inexpugnable. El error administrativo ha sido neutralizado por completo. Una parte externa hostil intentó una maniobra fraudulenta y severamente defectuosa para aprovechar mis activos personales. El asunto ha sido escalado directamente a nivel federal. Y la parte hostil se enfrenta actualmente a una acusación federal catastrófica e inminente. El capitalista de riesgo principal, un multimillonario de 60 años que había sobrevivido a 3 crisis del mercado, se detuvo en seco. Miró mi rostro, buscando un solo rastro de pánico o una sola grieta en mi compostura. No encontró absolutamente nada más que acero frío convertido en un arma. Acusación federal, repitió, levantando las cejas con un respeto repentino y profundo. Regresaremos a la sala de juntas, ordené, dando media vuelta sin esperar una respuesta. Tenemos una ronda de financiación de serie C de $200 millones que finalizar y ya no estoy ofreciendo la concesión de capital del 3%. Me siguieron de regreso a la sala de cristal sin una sola palabra de protesta. Estos tribunales de vivienda municipales no están diseñados para la guerra corporativa de altas apuestas. Son centros de triaje para la miseria humana.
La sala del Tribunal 4B era una habitación sofocante y sin ventanas, caracterizada por bancos de chapa descascarada, luces fluorescentes que zumbaban con una frecuencia que inducía migrañas. Y un desfile de secretarios exhaustos procesando pilas interminables de contratos de arrendamiento rotos y disputas por alquileres impagos. Era un entorno construido para la desesperación y los juicios estandarizados rápidos. Y era el último lugar absoluto en la Tierra donde una directora ejecutiva en medio de una ronda de financiación de $200 millones debería ser vista, que era exactamente la razón por la cual mis padres lo habían elegido. Llegué exactamente a las 8:55 de la mañana. Caminé por el pasillo central, ignorando la concurrida galería de propietarios descontentos e inquilinos ansiosos. No examiné la sala nerviosamente. No proyecté el aura de una mujer cuya reputación pendía de un hilo. Simplemente abrí la puerta batiente de madera, entré al estrado del tribunal y tomé mi asiento en la mesa de la parte demandada. Coloqué un único y delgado portafolio de cuero frente a mí y crucé las manos sobre él. Arthur y Eleanor ya estaban sentados en la mesa de los demandantes a menos de 10 pies de distancia. Se veían completamente fuera de lugar en el lúgubre entorno municipal, e irradiaban una suficiencia tóxica y abrumadora. Arthur estaba reclinado en su silla, revisando casualmente la esfera de su pesado reloj de oro, tratando la sala del tribunal como un inconveniente menor antes de un brunch de celebración. Eleanor le susurraba a su representación legal, un litigante local escurridizo y agresivo que generalmente manejaba reclamos de lesiones personales de nivel medio y demandas por resbalones y caídas. El abogado parecía vibrar prácticamente de adrenalina, creyendo claramente que estaba a minutos de asegurar un porcentaje de un pago corporativo masivo y silencioso. Antes de que el juez siquiera entrara en la sala, el litigante local se levantó y caminó hacia mi mesa. Se apoyó pesadamente en el separador de madera, deslizando un grueso paquete legal recién impreso hacia mí. Señorita Vance, susurró el abogado, con su tono intentando equilibrar una falsa simpatía con una extorsión abierta. Mis clientes me han autorizado a ofrecerle una estrategia de salida inmediata por única vez. Entendemos la naturaleza delicada de sus negociaciones actuales de capital de riesgo. Ahora, si firma este acuerdo de no divulgación integral y ejecuta una transferencia bancaria de $10 millones a la cuenta indicada en la página 4, retiraremos la petición de desalojo con perjuicio antes de que el juez tome el estrado. Usted salva a su empresa. Mis clientes recuperan sus supuestos daños. Nadie habla con la prensa. Miré la demanda de extorsión. $10 millones para hacer desaparecer un documento falsificado. Era un chantaje de una audacia asombrosa, orquestado enteramente bajo el supuesto de que mi miedo a la humillación pública anularía mi lógica financiera. No busqué el bolígrafo. Ni siquiera toqué el documento. Levanté lentamente los ojos y clavé mi mirada directamente en Arthur. Arthur dejó de revisar su reloj. Se inclinó hacia adelante, esperando ver a una hija rota y derrotada lista para entregar su capital para salvar su imperio. Esperaba súplicas. Esperaba una negociación frenética. No negocio con terroristas domésticos, Arthur, declaré. Mi voz tenía un tono bajo, desprovista de cualquier fluctuación emocional, resonando limpiamente a través de los 10 pies de espacio vacío que nos separaban. Tenían una vida cómoda. Tenían un techo seguro y pagado sobre sus cabezas, y en exactamente 3 minutos, van a perder absolutamente todo. La sonrisa de suficiencia de Arthur vaciló por una fracción de segundo, pero su pura arrogancia pavimentó rápidamente la duda. Soltó una risa corta y condescendiente, sacudiendo la cabeza. Siempre eres demasiado terca para tu propio bien, murmuró Arthur, recostándose y cruzando los brazos. Veamos qué tan terca eres cuando el alguacil arrastre tus pertenencias a la acera y tus inversores lo lean en el Wall Street Journal. Todos de pie, ladró repentinamente el alguacil, cortando cualquier intento adicional de extorsión. El juez Miller, un magistrado cansado y sensato que parecía haber procesado ya 30 desalojos antes de su café de la mañana, subió al estrado. Luego golpeó su mazo, barajando la enorme pila de expedientes municipales. Expediente número 409B, Vance contra Vance, gritó el juez Miller, ajustándose las gafas de lectura. Miró los documentos, irritado de inmediato por la anomalía de la dirección. Una notificación de desalojo acelerada para una propiedad cerrada de $12 millones.
Abogado, usted está en un tribunal de vivienda municipal. ¿Por qué esto no se está manejando en una demanda de partición civil o en un tribunal de distrito superior? El litigante local prácticamente saltó al podio, ansioso por ejecutar el asesinato público de carácter. Porque es una situación de ocupación ilegal maliciosa y directa, su señoría, anunció el abogado, con su voz resonando para asegurarse de que toda la galería pudiera escuchar la humillación. Mis clientes, Artur y Eleanor Vance, son los titulares principales del contrato de arrendamiento y los inquilinos legítimos de la propiedad, y la parte demandada es su hija adulta. Ella ha violado flagrantemente los términos del contrato de arrendamiento principal. Ha incumplido con sus obligaciones financieras de subarrendataria y está involucrada en una negativa hostil a desalojar. Hemos presentado como evidencia el contrato de arrendamiento notariado y firmado. Estamos solicitando una orden obligatoria e inmediata de posesión. El juez Miller frunció el ceño, hojeando el archivo para encontrar el contrato de arrendamiento falsificado. Me miró a mí, sentada completamente sola en la mesa de la parte demandada. Señorita Vance, dijo el juez Miller, con un tono escéptico. ¿Tiene representación legal presente para impugnar este contrato de arrendamiento notariado o está preparada para desalojar las instalaciones? No le respondí de inmediato. No lo necesitaba, porque en ese exacto segundo, las pesadas puertas dobles en la parte trasera del tribunal municipal se abrieron con un golpe pesado y sincronizado. El murmullo caótico de la galería murió al instante. 4 individuos caminaron por el pasillo central. No parecían abogados de vivienda municipales. Se movían con el deslizamiento depredador y sin fricción de litigantes institucionales supremos. Llevaban trajes inmaculados de corte preciso. Llevaban pesados maletines federales cerrados con evidencia, y pasaron la puerta batiente de madera sin esperar el permiso del alguacil. A la cabeza de la falange estaba el abogado principal Harrison. Harrison se dirigió directamente al podio central, desplazando físicamente al litigante local de Artur, quien instintivamente retrocedió ante la pura y abrumadora ola de autoridad corporativa que irradiaba el equipo de J.P. Morgan. Disculpe, abogado, exigió el juez Miller, con su mazo en alto, atrapado completamente con la guardia baja por la intrusión. ¿Quién es usted y cuál es su negocio en mi tribunal? Harrison se desabrochó tranquilamente la chaqueta del traje, metió la mano en el bolsillo del pecho y extrajo una tarjeta de credencial en relieve de oro macizo, entregándola directamente al alguacil para que la pasara al estrado. Su señoría, mi nombre es Marcus Harrison, declaró, con su voz resonando con una calma aterradora y calibrada que congeló instantáneamente el aire en la sala del Tribunal 4B. Soy el abogado principal de litigios de la División de Patrimonio Institucional y Fraude de J.P. Morgan Chase. En la mesa de los demandantes, Artur Vance de repente dejó de respirar. Las manos de Eleanor se aferraron al borde de la mesa de madera. Su abogado local miraba frenéticamente entre Harrison y sus clientes, ignorando por completo lo que estaba sucediendo. No estoy aquí para representar a la parte demandada, su señoría, continuó Harrison, clavando su mirada en el juez. Estoy aquí para intervenir formalmente y afirmar la jurisdicción absoluta en nombre de una institución bancaria asegurada a nivel federal. La propiedad en cuestión no pertenece a Artur ni a Eleanor Vance. No pertenece a la parte demandada. Esa propiedad de $12 millones es el activo principal libre de gravámenes de un fideicomiso ciego irrevocable. Totalmente administrado, de propiedad legal y activamente protegido por J.P. Morgan Chase. El juez Miller retrocedió físicamente, dejando caer el contrato de arrendamiento falsificado sobre su escritorio como si de repente se hubiera incendiado. Se quedó mirando a Harrison, mientras las catastróficas implicaciones legales se desplomaban sobre él. Si J.P. Morgan posee el título a través de un fideicomiso ciego, comenzó el juez Miller, con su voz bajando a un susurro cauteloso. Entonces, el contrato de arrendamiento que actualmente se encuentra en su escritorio es una imposibilidad matemática, su señoría, confirmó Harrison, dando el golpe letal con precisión quirúrgica. Giró la cabeza lentamente, clavando sus ojos en el rostro horrorizado y completamente pálido de Artur. Artur y Eleanor Vance no solo han presentado un desalojo fraudulento contra su hija. Han utilizado un documento meticulosamente falsificado bajo pena de perjurio en un intento coordinado de reclamar ilegalmente un activo bancario masivo protegido a nivel federal. Harrison metió la mano en su maletín cerrado y sacó un grueso expediente federal con bandas rojas, golpeándolo contra el podio municipal.
Esto ya no es una disputa de vivienda municipal, su señoría, declaró Harrison, con la trampa cerrándose con una finalidad ensordecedora. Este es un fraude bancario federal activo de varios millones de dólares. El silencio que siguió a la declaración del abogado principal Harrison no fue el silencio administrativo y respetuoso de un tribunal municipal. Fue un vacío total y sofocante, y fue el sonido de una implosión legal catastrófica ocurriendo en tiempo real. El juez Miller miró el grueso expediente federal con bandas rojas que descansaba en su podio de madera barata. Extendió lentamente la mano, tomó el contrato de arrendamiento principal falsificado que Arthur había presentado con tanta confianza 10 minutos antes, y lo sostuvo entre el pulgar y el índice como si el papel mismo estuviera mezclado con antrax convertido en arma. Miró del documento a Harrison y luego desvió lentamente su mirada hacia la mesa de los demandantes. Abogado, dijo el juez Miller, con su voz bajando una octava, dirigiéndose al litigante local de Arthur con un tono de absoluta e implacable amenaza judicial. Usted o su bufete realizaron una verificación de la cadena de título estandarizada y actualizada en esta propiedad de 12 millones de dólares antes de que entrara en mi tribunal y presentara una notificación de desalojo bajo juramento bajo pena de perjurio. El rostro del litigante local se drenó de toda la sangre, y lucía exactamente como un hombre que acababa de darse cuenta de que estaba parado sobre una mina terrestre. Y el juez acababa de escuchar el clic. No miró a Arthur. No miró a Eleanor. El instinto de supervivencia de un abogado carroñero es un mecanismo aterradoramente rápido. Su señoría, tartamudeó el litigante, con la voz quebrada, alejándose físicamente de la mesa de madera para distanciarse de sus propios clientes. Levantó ambas manos en un gesto de rendición frenética. Debo declarar para el registro oficial inmediato que mi bufete fue contratado enteramente bajo la presunción de buena fe. Mis clientes proporcionaron el contrato de arrendamiento principal. Me aseguraron explícitamente que eran los titulares legítimos del título. No tenía absolutamente ningún conocimiento de ningún fideicomiso ciego irrevocable. Ni de ninguna participación de JP Morgan Chase. Solicito retirarme instantáneamente como abogado de Arthur y Eleanor Vance, a partir de este exacto segundo. Moción concedida, espetó el juez Miller, golpeando su mazo con un chasquido agudo y violento. Luego apuntó con un dedo pesado directamente al abogado. Siéntese en la galería y no abandone esta sala. Estoy confiscando de inmediato estos documentos como evidencia de desacato por delito grave a un tribunal municipal. En la mesa de los demandantes, la arrogante fachada de club de campo finalmente se hizo añicos. Arthur Vance, el hombre que había pasado los últimos 24 meses conspirando para humillarme, comprendió de repente la pura y aterradora magnitud de la trampa en la que había caído. Se puso de pie, su costoso traje de lino luciendo de repente completamente absurdo. Miró a Harrison, a los 4 litigantes federales, al juez, y finalmente me miró directamente a mí. «Esto es ridículo», gritó Arthur, con su voz elevándose en un pánico desesperado y codicioso, abandonando toda estrategia legal y recurriendo a la patética defensa de la biología. Ella es mi hija. Estamos teniendo una disputa familiar privada sobre un acuerdo de propiedad. No pueden simplemente irrumpir aquí y afirmar que un banco es el dueño de la casa. Sea ciencia cierta que ella la compró en efectivo hace 5 años. Su nombre está en la escritura original. Me quedé perfectamente quieta en la mesa de la parte demandada. No alcé la voz. No me levanté. No necesitaba dominar físicamente el espacio. La arquitectura de mi venganza ya lo estaba haciendo por mí. Mi nombre estaba en la escritura, Arthur, declaré, con mi voz resonando con la precisión clínica y distante de un auditor entregando un balance fatal. Hace 5 años. Pero, a diferencia de ti, yo no dejo mis activos expuestos a responsabilidades hostiles. Hace 2 años, antes de ingresar a mi ronda de financiación de Serie B, ejecuté una estrategia integral de protección de activos para proteger mis bienes raíces de litigios corporativos. Me incliné un poco hacia adelante, apoyando los antebrazos en el delgado portafolio de cuero. Transferí el título absoluto y libre de gravámenes de la propiedad a un fideicomiso ciego irrevocable, expliqué, viendo cómo la sangre se drenaba por completo del rostro de Eleanor mientras finalmente comprendía la mecánica financiera de su propia perdición. ¿Entiendes lo que significa irrevocable, Arthur? Significa que la transferencia no se puede deshacer.
Significa que dejé de ser la dueña legal de esa propiedad hace 24 meses. Soy simplemente una beneficiaria del fideicomiso. No puedo ser desalojada de una propiedad que no poseo. Y tú no puedes arrendar una propiedad que no tienes. Hice una pausa, dejando que la temperatura bajo cero de la sala se hundiera en sus huesos. Pensaste que estabas siendo más astuto que una hija vulnerable, continué, y el susurro atravesó el tribunal como un bisturí. No verificaste los registros municipales actuales porque asumiste que yo era demasiado sentimental para corporativizar mi propia casa. Falsificaste un contrato de arrendamiento y prestaste juramento para robar un activo que es propiedad legal. Es administrado y está ferozmente defendido por la institución bancaria más grande de los Estados Unidos. No me defraudaste a mí, Arthur. Intentaste defraudar al sistema bancario federal. Eleanor dejó escapar un jadeo miserable y sofocante. Escondió el rostro entre las manos, y sus hombros temblaban violentamente mientras la realidad de sus acciones desencadenaba un ataque de pánico en toda regla. Se dio cuenta de que no solo habían perdido la casa, habían perdido su libertad. La señorita Vance tiene toda la razón, interrumpió el abogado principal Harrison, girando sin problemas para dar el golpe final institucional. Abrió el expediente con bandas rojas en el podio. De acuerdo con el título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 1344, ejecutar un plan para defraudar a una institución financiera asegurada a nivel federal, o para obtener cualquiera de los activos propiedad de esa institución mediante pretensiones falsas o fraudulentas. Como un contrato de arrendamiento principal falsificado, es un delito grave federal. Harrison no miró a Arthur con ira. Lo miró de la forma en que una máquina altamente eficiente mira un código de error antes de borrarlo. JP Morgan Chase no tolera gravámenes fraudulentos sobre los activos de nuestros fideicomisos, declaró Harrison limpiamente, y el poder institucional irradiaba de cada sílaba. Ya hemos presentado una orden judicial de emergencia en un tribunal federal para prohibirles permanentemente la entrada a las instalaciones. Además, nuestra división de fraude interno no maneja enjuiciamientos penales. Los subcontratamos. Harrison giró la cabeza ligeramente y asintió hacia las pesadas puertas dobles en la parte trasera del tribunal. Cuando la puerta se abrió por tercera y última vez, los individuos que entraron no llevaban trajes a medida. Llevaban chaquetas cortavientos oscuras con las letras amarillas brillantes del Grupo de Trabajo de Delitos Financieros del Buró Federal de Investigaciones impresas en negrita en la espalda. 6 agentes federales fuertemente armados marcharon por el pasillo central, y sus botas tácticas golpearon contra el suelo de linóleo barato. Arthur y Eleanor Vance, anunció el agente principal, con su voz resonando con una autoridad federal incuestionable, anulando por completo la jurisdicción municipal de la sala. Pasó la puerta de madera y caminó directamente a la mesa de los demandantes. Están ambos bajo arresto por conspiración para cometer fraude bancario federal, robo de identidad agravado y múltiples cargos de fraude electrónico. Las rodillas de Arthur cedieron. Se desplomó físicamente en su silla, abriendo y cerrando la boca en silencio, completamente lobotomizado por la pura velocidad y violencia de su destrucción. Eleanor gritó un lamento agudo e histérico que rebotó en las paredes sin ventanas de la sala del Tribunal 4B. Por favor, Claire, diles que se detengan, chilló Eleanor, extendiendo sus manos temblorosas hacia mí mientras los agentes federales tiraban de sus brazos con fuerza detrás de su espalda, y el acero frío de las esposas se cerraba con un fuerte chasquido metálico. Somos tus padres. Te lo dimos todo. Solo fue un error. Dile al banco que lo deje, Claire. No me inmuté. No rompí el contacto visual. Vi a los agentes federales cerrar las esposas en las muñecas de mi padre, rasgando su costosa chaqueta de lino en el proceso. Por favor, Claire, diles que se detengan, chilló Eleanor, con la voz destrozada mientras el frío acero de las esposas federales se cerraba alrededor de sus muñecas. Extendió sus manos temblorosas y restringidas hacia mí, con los ojos muy abiertos por un terror salvaje y sin adulterar. Somos tus padres. Te lo dimos todo. Solo fue un error. Dile al banco que lo deje, Claire. No me inmuté. No rompí el contacto visual. Me levanté lentamente de la mesa de la parte demandada, recogiendo mi delgado portafolio de cuero.
Miré a las dos personas que habían pasado los últimos 2 años viviendo en mi casa de invitados, comiendo mi comida y conspirando en secreto para humillarme públicamente por un rescate de $10 millones. No cometieron un error, Eleanor, declaré, y mi voz resonó en el tribunal municipal sin ventanas con la absoluta y helada claridad de una sentencia de muerte. Un error es una equivocación de oficina. Pasaron semanas investigando los códigos de vivienda municipales. Practicaron la falsificación de mi firma. Esperaron intencionalmente hasta que yo estuviera sentada en una sala de juntas de cristal con $200 millones de capital de riesgo en juego. Para enviar un notificador judicial a humillarme. Ejecutaron un protocolo de extorsión malicioso y altamente calculado. Arthur, con su costoso traje de lino rasgado en el hombro donde el agente federal lo había sometido por la fuerza, me miró con lágrimas corriendo por su rostro. La arrogante fachada de club de campo había sido completamente borrada, reemplazada por la patética y vacía comprensión de que su vida había terminado efectivamente. Claire, por favor, rogó Arthur, con su voz convertida en un susurro ronco y rasposo. Firmaremos lo que quieras. Nos iremos del estado. Solo no dejes que nos lleven al encierro federal. No puedes hacerle esto a tu propia carne y sangre. No les estoy haciendo nada, Arthur, respondí, con mi tono completamente distante, como si estuviera observando a un competidor en quiebra yendo a la bancarrota. Yo no llamé al Buró Federal de Investigaciones. La División de Fraude Institucional de JP Morgan Chase llamó al Buró Federal de Investigaciones. Ustedes eligieron falsificar documentos reclamando la propiedad de un activo de $12 millones propiedad de un banco asegurado a nivel federal. Desencadenaron un mecanismo federal que no puedo detener. Incluso si quisiera. Jugaron a un juego sociópata de ruleta rusa financiera. Y luego apretaron el gatillo ustedes mismos. Les di la espalda y miré al abogado principal Harrison. El litigante de JP Morgan estaba en el podio completamente impasible ante el colapso emocional que ocurría a 10 pies de distancia. Me dio un solo y brusco asentimiento de profundo respeto profesional. Sáquenlos, ordenó el agente principal del Buró Federal de Investigaciones. No se fueron en silencio. Eleanor sollozaba histéricamente, y sus piernas cedieron, lo que obligó a 2 agentes a arrastrarla físicamente por el pasillo central. Arthur simplemente bajó la cabeza, arrastrando los pies con sus esposas, un hombre roto y arruinado. Las pesadas puertas dobles del Tribunal 4B se cerraron detrás de ellos, sellando su destino y sumiendo a la sala nuevamente en un silencio atónito y sin aliento. El juez Miller, que había permanecido completamente en silencio durante la intervención federal, soltó lentamente un largo suspiro. Miró el contrato de arrendamiento falsificado y desechado en su escritorio, luego miró a Harrison y finalmente a mí. Señorita Vance, dijo el juez Miller, con su voz despojada de toda su anterior irritación matutina, reemplazada por una reverencia profunda y cautelosa. La petición de desalojo municipal es desestimada por la presente con extremo perjuicio. La jurisdicción se cede formalmente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Es libre de irse. Gracias, su señoría, respondí suavemente. Salí de la sala del tribunal flanqueada por la falange de litigantes federales de JP Morgan. No miré atrás. Tenía una reunión que terminar. Regresé a mi sede corporativa exactamente 45 minutos después de que el notificador judicial hubiera irrumpido originalmente en mi sala de juntas. Los 6 capitalistas de riesgo seguían sentados en la mesa de caoba. Habían pasado todo el tiempo investigando frenéticamente los registros municipales en sus teléfonos, tratando de entender cómo una directora ejecutiva podía ser desalojada de su propia propiedad. Cuando entré de nuevo a la sala, perfectamente compuesta, llevando mi portafolio de cuero, se quedaron en completo silencio. La responsabilidad hostil ha sido liquidada permanentemente por el gobierno federal, anuncié, tomando mi asiento en la cabecera de la mesa. Ahora, con respecto a la valoración de la serie C, como dije antes de la interrupción, la concesión de capital del 3% ya no está sobre la mesa. La valoración se mantiene en $200 millones. Tienen 5 minutos para firmar la hoja de términos o llevaré esta ronda a Sequoia Capital. El inversor multimillonario principal se me quedó mirando.
Acababa de presenciar cómo una ejecutiva era atacada públicamente por su propia familia, neutralizaba la amenaza utilizando un fideicomiso ciego de $12 millones, orquestaba un arresto federal y regresaba al trabajo sin sudar ni una gota. No vio una responsabilidad. Vio a una absoluta y aterradora depredadora suprema. Tomó su pluma estilográfica de oro y firmó el documento sin una sola palabra de discusión. Las consecuencias fueron una obra maestra de velocidad institucional. Debido a que mis padres habían presentado oficialmente los documentos falsificados a un juez municipal, el rastro de papel fue innegablemente autenticado. El Departamento de Justicia ni siquiera necesitó llevar a cabo una larga investigación. Simplemente recopilaron la declaración jurada y los registros bancarios. Arthur y Eleanor fueron acusados de múltiples cargos de fraude electrónico federal, fraude bancario y delito grave de falsificación. Incapaces de pagar abogados defensores de alto precio porque el Buró Federal de Investigaciones había congelado inmediatamente sus cuentas restantes de transacciones diarias, se vieron obligados a aceptar un acuerdo de culpabilidad brutal. Fueron sentenciados a 8 años en un centro correccional federal. Pero el gobierno federal no fue su único problema. Como sanción adicional, la división legal de JP Morgan Chase los demandó con éxito en un tribunal civil por el costo del litigio federal. El banco confiscó implacablemente los últimos activos restantes que poseían mis padres. Sus autos de lujo, las joyas de Eleanor y la modesta pensión que Arthur había logrado ocultar. La institución los liquidó sistemática y completamente. Mi imperio permanece totalmente intacto. La ronda de financiación de Serie C superó las expectativas, impulsando nuestra valoración corporativa más allá de la marca de los $1.000 millones. Mi propiedad permanece perfectamente silenciosa, y mi nombre y mis activos me pertenecen por completo. Si tus padres se mudaran a tu casa de invitados, falsificaran en secreto un contrato de arrendamiento principal y enviaran a un notificador judicial para humillarte frente a inversores multimillonarios solo para extorsionar $10 millones, ¿les habrías dado la oportunidad de explicarse? ¿O habrías activado en silencio el Departamento de Litigios Federales de una institución bancaria masiva y habrías dejado que el Buró Federal de Investigaciones los sacara arrastrados del tribunal esposados? Déjame saber exactamente cómo manejarías este nivel de traición sociópata en los comentarios a continuación. Si te encanta esta historia de justicia corporativa fría y calculadora, deja un me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo.